Buenos días a todos de este lado del charco, buenas tardes a todos los que están del lado de Europa. Un placer estar de vuelta aquí con ustedes en un nuevo talk, en este caso con un amigo, Jorge. Buen día, Jorge, o buenas tardes para ti ya. Buenos días, Claudio. ¿Qué tal? Es un placer estar de nuevo compartiendo un talk contigo. Lo mismo digo, Jorge. La verdad que la paso muy bien en los talk contigo. Hoy vamos a charlar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre seguridad ofensiva versus seguridad defensiva. Sí, muy interesante. Se ha hablado mucho ya, pero siempre es bueno tener una visión diferente, sobre todo por un experto que sabe de lo que habla, lo conoce de primera mano y siempre te da una visión que te aporta algo más que seguro no conocías. Totalmente, totalmente. Vamos a ver a nuestro invitado y vamos a disfrutar un ratito con él. Antes de arrancar con el talk, como siempre, vamos a la sección de noticias, así contamos un poquitito de las cosas que han pasado durante estos días, que no han sido pocas, si te parece. ¿Vamos? Perfecto, Claudio. Sí, yo quería comentar en primer lugar la noticia de estos últimos días que ha ocurrido en España y que cada vez está tomando más repercusión mundial y es la intrusión, bueno, no intrusión, sino la fuga de documentos de la red LexNet, que es la red del Ministerio de Justicia en España, que es la que conecta todos los organismos que intervienen en la administración de justicia, fiscales, abogados, el Instituto de Medicina Legal, por el tema de todo el intercambio de información de autopsias y temas judiciales. Y es que estaba totalmente expuesta en Internet, no la red en sí, sino toda la documentación técnica, incluso el código fuente de la propia red. Hablan de más de 11.000 documentos, 600 megas y la noticia, ¿dónde está? La noticia es que esto lo descubrió un chaval consultando IPs de Shodan, vio que esa información estaba ahí accesible sin ningún tipo de mecanismo de protección, una web abierta, sin password y sin nada. Y de hecho el chaval estuvo intentando alertar a los administradores vía Twitter, vía correo electrónico y demás, advirtiéndoles de que eso estaba ahí expuesto sin ningún tipo de mecanismo de protección. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha cogido la Administración de Justicia, ha reconocido que esa información estaba ahí expuesta, se ha excusado en la que realmente no había información que afectase a implicados por procesos judiciales, pero ha denunciado a este chaval por intromisión en el sistema, alegando que el que no tuviese una protección por contraseña no le autorizaba a acceder al sistema y acceder a la documentación que ahí contenía. Entonces, bueno, lo seguiremos muy atentos durante estas semanas, a ver cómo va evolucionando el caso. Lo cierto es que la comunidad de la seguridad se está volcando con el chaval diciendo que no ha hecho nada malo y que lo único que ha hecho ha sido evidenciar las carencias de seguridad que había en un sistema que por lo visto había costado más de 7 millones de euros. Cada tanto como que volvemos para atrás, ¿no? Porque estas cosas Sí. pasaban antes, pero bueno. Bueno, mira, yo quería contarte a ti y a nuestros oyentes, a la gente que nos acompaña, sobre lo que ha pasado también en estos días, que tiene que ver con Black Hat y DEFCON. Hace unos días fueron ambas conferencias y desde Eleven tuvimos la oportunidad de estar allí. Tuvo Yaisa y Félix del equipo de analistas, estuvieron dando una presentación en Black Hat, en el Arsenal de Black Hat, y luego una charla en la Village de reconocimiento de DEFCON. Por el lado de Argentina estuvimos Sheila y yo dando charlas también en el Arsenal de Black Hat y en la Car Village de la DEFCON, así que la verdad que una experiencia muy linda, primero porque había muchos conocidos, por el entorno de las conferencias, que son dos conferencias geniales y son de las más grandes que se hacen en todo el mundo. O sea, tienen muchos años, de hecho Black Hat fue la edición número 20 y DEFCON la número 25, así que estábamos de aniversarios. Y algunas cosas que se han contado bastante interesantes en esa conferencia fue, por ejemplo, un grupo de investigadores de la China hicieron un research sobre LTE bastante interesante, sobre cómo hacer un ataque a las redes de LTE. Después también se compartió información sobre un exploit que vuelve a afectar a SMB, y hubo charlas muy bien trabajadas de personas, por ejemplo, una de las personas que lo que hizo fue un reversing a partir de información que leyó con los exploits de la NSA que habían salido sobre Cisco y demás, y hizo toda una ingeniería inversa para poder encontrar un exploit funcional y desarrolló un exploit funcional
contra los equipos Catalyst de Cisco. La verdad que hubo charlas muy interesantes y bueno. Yo no había reparado en ello, pero ahora que comentaste que iban de Eleven Path, Yaiza y Félix y tú con Sheila, es que en las pocas mujeres que hay normalmente en este tipo de eventos, Chema lo comentaba bien en una entrevista que le hizo a Yaiza que publicó en su blog, y es que Yaiza es la primera mujer española que expone en eventos de este tipo. No sé si en Argentina Sheila era la primera o tenéis más casos, pero en general hay pocas mujeres, ¿verdad? Hay pocas mujeres. Sheila también fue la primera argentina que dio charla en estos eventos. Y la particularidad es que sí, hay pocas mujeres, pero algo que hablaba con Sheila estos días es que yo voy a DEF CON hace varios años y antes era muy raro encontrar mujeres, ¿no? Antes encontrabas 3, 4, 5 mujeres en 15.000 personas, ¿sí? Hoy hay 25.000 personas en la DEF CON. Tampoco te digo que hay 5.000 mujeres, pero hay muchas más, digamos, ¿no? Y eso está bueno porque se empieza a notar más la incursión, dando charlas, presenciando las conferencias, jugando los ETFs, haciendo hacking con IoT. O sea, eso está muy bueno, esto que se haya empezado a meter y se empieza a ver cada vez más. Bueno, yo quería comentar una otra noticia, Claudio, parecía que iba a tener una gran repercusión y al final no parece que ha ocurrido tanto, y es el tema del fork o bifurcación que ha habido en el blockchain de Bitcoin recientemente. Y es que había bastante temor a qué iba a suceder el día 1 de agosto, que era cuando se anunció el fork para poder almacenar más transacciones en los bloques que se van añadiendo a la cadena. Había una propuesta alternativa para crear un nuevo blockchain llamado Bitcoin Cash, y durante unas semanas hubo un revuelo total en cuanto a qué iba a pasar. Algunos agoreros decían que el Bitcoin iba a desaparecer, que este era el fin, que iba a hundirse todo el mercado de las criptodivisas, pero realmente el fork ha sucedido. Se ha creado otro blockchain alternativo, que es Bitcoin Cash, y no ha ocurrido nada. Las fluctuaciones típicas cuando hay un poco de incertidumbre en los mercados, pero todo ha seguido más o menos igual. Y ahora sí, lo que está ocurriendo a partir de ahora es que se supone que todo el mundo que tenía Bitcoin en un wallet en el que era dueño de su clave privada, con esa clave privada puede también reclamar los Bitcoin Cash. Pero ¿qué está ocurriendo? Que hay mucha gente que utilizaba no billeteras frías donde tú eres el dueño de tu clave privada, sino billeteras en la web, o tenía los bitcoins depositados en traders que se hacían cargo de esa custodia, y ahí sí que no están pudiendo recuperar esos bitcoin cash, y veremos cómo evoluciona todo esto en las próximas semanas, pero creo que es algo muy interesante a seguir en el futuro. Justo, totalmente, y vaya que caos, ¿no? Pero bueno, es interesante el tema. Oye, yo quería unir y ya con esto cerrar la sección de noticias, un tema que también ha estado ocurriendo y que estuvo asociado a la DEF CON, que fue el hackeo a los profesionales de Mandiant, digamos, ¿no? Bueno, mientras ocurría el evento, sí, en los últimos días del evento, salió a la luz que habían atacado a uno de los integrantes de Mandiant, a uno de los analistas senior de Mandiant, de los que trabajaban en la parte de inteligencia, y habían comprometido su información y la habían publicado. De hecho, le cambiaron su perfil de LinkedIn y publicaron información personal de él. Pero lo curioso es que quienes hicieron este ataque, el grupo anónimo que hizo este ataque, además de revelar esta información que es sumamente personal de la víctima a la cual le habían afectado, dicen que tienen acceso a la compañía desde el 2016, hace un año aproximadamente. Según ellos, tienen acceso a toda la información, a la correspondencia, a acción interna, a análisis de inteligencia, perfiles de defensa, por lo cual es un caso bastante curioso, bastante interesante, y bueno, que también vamos a tener que seguir para ver qué es lo que va pasando, ¿no? Hoy sabemos que cualquiera puede ser afectado por un ataque. Sí, En es este caso muy grave, muy grave. le tocó, sí, tal cual, le tocó a la gente de Mandiant, pero lo curioso es
la intencionalidad, ¿no? Es porque una cosa es, te hackeo tus cuentas durante la conferencia y las publico en el Wall of Sheep o lo que sea, es un tema. Y el otro tema es, además de contar todo lo personal tuyo y de publicarlo y ponerlo en un pastebin, también decir que tenés acceso desde el 2016, o sea que hace un año estás haciendo un ataque dirigido contra esta compañía. Sí, algo más habría. Puede que incluso hayan tratado de extorsionarle de alguna forma y esta sea la consecuencia de no haber cedido. Tiene que haber algo más. Es un asunto bastante grave. Tendremos que prestar atención a cómo evoluciona. Bueno, me parece que ya hemos dado unas cuantas noticias y te parece podemos hacer el break y el cambio hacia el tema que nos toca hoy en día de seguridad ofensiva versus seguridad defensiva. Presentamos a nuestro invitado. Perfecto. Adelante, Claudia. Bueno, volviendo de las noticias que acabamos de escuchar, hoy vamos a hablar sobre seguridad defensiva versus seguridad ofensiva, y para eso, Jorge, tenemos un invitado especial. Tenemos en particular un amigo mío que es Nico Weisman, VP de Immunity. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal, Nico? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí. Bueno, Nico es un amigo que conozco hace muchos años y bueno, creo que la mayoría de los que siguen este talk lo conocen. Es una de las eminencias dentro de seguridad. Además, hace jiu-jitsu, así que si no le decimos que es una eminencia, pues nos golpea, así que mejor vamos a decir que es muy bueno en lo que hace. Bueno, Nico, hoy, como te decíamos, la idea era charlar un poco de manera amena, como en todos los talks nuestros, así que era compartir un poco experiencias y demás sobre seguridad ofensiva, que sé que te gusta un poquito. Vamos, sí, entonces, básicamente, pero sí. Básicamente. Bueno, así que la idea era preguntarte un poco sobre tu visión, sobre cómo se vive hoy la seguridad ofensiva, por ejemplo, con respecto a hace unos años atrás. O sea, hace 10 años atrás, cuando estábamos trabajando en seguridad, la seguridad ofensiva era como mal vista. Hoy, sin embargo, es un tema que se debate mucho más. Sí, tal cual. En este momento, la seguridad ofensiva, primero está, por suerte, después de mucho trabajo, y es una palabra que no me gusta, pero que en este caso quizás va, evangelización de clientes y demás. La seguridad ofensiva en este momento es básicamente un activo de cada empresa. Es algo que la empresa generalmente toma y lo usa para buen provecho, cosa que hace 10 años no pasaba, de hecho estaba mal vista, era una cosa como una suerte de juego de niños, hasta que eventualmente se les cayó encima el juego de niños y dijeron, espera, es momento de empezar a utilizar esta seguridad ofensiva para nuestro provecho. Y entonces, bueno, las empresas ahora ya, por suerte, ya no tenemos que explicar lo que es un penetration test cada vez que vamos a un cliente, ni mucho menos. Por otro lado, también se profesionalizó, ¿no? Quienes haya empezado, gente mayor y que no tiene todo el cabello en su cabeza, como gente que conozco, habrán notado ese cambio también, que en un principio era un hobby y eventualmente ya a nivel laboral es una profesión que de hecho va bastante bien y es más, está buscando mucha gente porque en este momento ya se han agotado la mayoría de los recursos a nivel mundial. Y eso es genial, ¿no? Por un lado genial, por otro lado también a veces uno tiene un poco de tristeza de que como antes todo era un juego y ahora pasó a ser casi profesional. Antes se compartía más la información, ahora todo pasa un poco más por el secretismo y demás, que es típico de cuando se vuelve profesional. ¿Vos decís que hay más secretismo ahora que antes? En algún punto sí, en algún punto no. Lo que pasaba antes también es que el secretismo pasaba por ciertos círculos, ¿no? Quizás había ciertos círculos, pero si vos accedías a ese círculo, había mucha información que se compartía. Ahora, si bien hay mucha gente reportando y demás, también hay, por otro lado, gente que es muy... que mantiene mucho su información más allá es decir, hay un mundo de presentaciones y de un montón de conferencias que es genial y se comparte mucha información, pero también hay un mundo muy cerrado que ya no se puede llegar porque es a nivel comercial. Es como pasa a ser más que nada un secreto profesional, en cierta forma. Y también algo que veo yo que pasa es que hay muchas
charlas o mucha información que se espera compartir en las conferencias, ¿no? O sea, que en realidad la tenés durante bastante tiempo y es información importante para compartir con el resto, pero la esperan hasta una determinada conferencia para hacerse más famosos. Eso también Tal cual, pasa también pasa. por eso, ¿no? Pasa como que la información solo se envía cuando le genera algún provecho a la persona. Antes la información, quizás lo que yo estaba pensando iba más por esa mano, ¿no? Que antes la información era más, se la pasabas a tus amigos y a un grupo de gente conocida. Ahora es más, nada, voy a guardar esta charla a ver si alguien me la quema y dada la conferencia la presento. Claro, Es distinto. Entiendo. Jorge, ibas a preguntar algo y yo justo te corté, Sí, ¿no? no, yo en cuanto a la profesionalización, que se hace cada vez más evidente, yo diría que incluso se está llegando a normalizar. De forma que yo te comentaba la analogía que yo veo de la seguridad ofensiva con los crash tests de la industria del automóvil, ¿vale? Donde hay una serie de ingenieros que llevan mucho tiempo diseñando soluciones de seguridad para el automóvil, de cinturones de seguridad, ABS, airbag y demás. Y luego hay otra serie de ingenieros que se dedican a ponerlas en funcionamiento. ¿Y cómo lo hacen? Pues cogiendo en un ambiente controlado y estrellando el coche contra un muro y ven cómo han funcionado esas medidas de seguridad, si son efectivas, si no son efectivas, en qué condiciones lo son. Y yo creo que eso es el equivalente a la seguridad ofensiva en el mundo de la informática, donde hay una gente que se dedica a implantar las medidas de seguridad y hay otra gente que tiene que ponerlas no en funcionamiento, sino que tiene que testear que funciona. Está bueno lo que decís, pero también tiene como un riesgo. Cuando uno estandariza, llega al punto de que pasa actualmente, que la seguridad ofensiva pasa a ser una lista de cosas que hay que testear. Y se pierde un poco la creatividad. Es verdad lo que decís y está bueno, pero también está este riesgo, ¿no? De si nosotros parametrizamos todo y todo pasa por armar una lista de cosas que hay que testear, se pierde un poco la creatividad y se pierde un poco el paso adelante que tenemos a nivel seguridad ofensiva. El paso adelante es pensar cuál es la próxima vulnerabilidad o cuáles son las vulnerabilidades que van más allá de la lista y de errores lógicos, errores de negocio y demás. Y ese es un riesgo que está bueno de tenerlo en cuenta porque muchas veces las empresas dicen, bueno, quiero que me hagan un pentest porque tengo que hacer compliance con PCI o alguna de esas. Y entonces, nada, viene un pentester con una lista, pum, 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 hace la lista, va por las listas y después a las 6 meses lo hackea. ¿Por qué? Porque utilizaron una vulnerabilidad que quizás no estaba en esa lista o que había que pensar un poquito más allá de la lista para explotarla. Sí. Entonces es un riesgo que es importante como comentar. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, sabes que tenemos la herramienta de detección de vulnerabilidad de FAST, ¿vale? Donde funciona de forma automática y es capaz de hacerlo de forma recursiva, pero siempre decimos que no quita el que se realice un análisis manual por un equipo experto porque el objetivo es diferente. Una cosa es tener completamente tu planta descubierta y auditada de forma automática y recurrente de las vulnerabilidades que se conocen, pero eso no quita que se tenga que realizar un análisis manual exhaustivo yendo un poco más allá de lo que las herramientas automáticas pueden hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Por suerte, vamos a tener todo trabajo durante mucho tiempo. Y tal cual, nosotros a los clientes le decimos eso. Mirá que yo no voy a ir a buscarte todas y cada una de tus vulnerabilidades con un penetration test, porque en un penetration test uno tiene 1 o 2 semanas y el tiempo es muy limitado. Primero que nada, tenés que tener sí o sí una herramienta que te escanee tu código estáticamente. Si tenés alguna herramienta que te escanee tus redes automáticamente también. Eso es como la base y ya así, a partir de tener esas condiciones básicas, empezamos a hablar de un penetration test. Porque muchas veces pasa que el cliente vos vas y estás con un tiempo muy limitado y te dice, y no me encontraste te cross-scripting. Es decir, mira, yo te encontré 20 cross-scripting. Lo que yo te encontré no es la totalidad. Yo te estoy encontrando cierta cantidad de bugs que van a servir a nivel educativo.
una vez que, a partir de ese patrones que yo encontré en tu código a nivel errores de seguridad, vos tenés que a partir de ahí buscar más errores dentro de tu código. Es la parte manual, más allá de encontrar cosas muy específicas, es también una enseñanza para el cliente. De hecho, yo algunas veces decía que a veces se piensa que el pentest es solamente un aspecto técnico, pero también tiene que ver con un aspecto de procesos. O sea, que en realidad vos lo que estás descubriendo es un error en el proceso. No, si tenés un cross-site scripting en tu página, puede ser un error técnico, pero si empezás a encontrar que hay distintos tipos de cross-site scripting o que tenés SQL injection y demás, es que tenés una debilidad en el proceso de desarrollo. Entonces ahí tenés que mejorar algo antes, digamos, para poder después hacer un pentest, que tiene que ver con la educación de tus desarrolladores, o con los que implementan la red, o con los que implementan funcionalidades X en determinados controles. O sea, tiene que ver con procesos también, no solamente con un control específico, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, tal cual. Y a veces ves el cambio y es increíble en una empresa. Yo recuerdo una empresa que nunca le habían hecho un penetration test, una empresa muy grande que tenía suerte de proxy para redes sociales. Y la primera auditoría pues, la rompimos completamente, pero así, asquerosamente. Tenían todo tipo de errores y dijeron, pará, algo está pasando. Y a partir de ahí, nada, a la segunda auditoría ya los errores pasaban de ser como errores muy básicos a ser cosas un poquito más complejas. Y ya después de, no sé, 5 años de auditarlos anualmente, se notó como que el nivel de aprendizaje, inclusive con las nuevas features que le agregaban a los del producto, se había incrementado increíblemente. Pero por eso, porque en un momento dijeron, pará, también la seguridad es parte de este proceso de desarrollo. Ahí tenés un detalle que es importante lo que decís, ¿no? Que cuando uno empieza a meterlo dentro de la cultura, esto de probar las cosas, también cambia la estrategia de la seguridad defensiva. Porque la seguridad defensiva es apoyar con controles compensatorios a los que tus aplicaciones puedan llegar a tener o tus implementaciones internas puedan llegar a tener. Y acá hay un debate que es siempre interno, ¿no? Cuando vos vas a hacer un pentest a un cliente y del otro lado tenés la gente que se dedica a seguridad defensiva, no siempre te tratan de la mejor manera, porque vos vas a buscarle problemas o fallas a sus controles, a sus implementaciones. ¿Cómo manejas esa relación? La política y las empresas es para un libro muy grande, varios tomos. Es muy complicado, es importante por lo menos conseguirse un aliado que te ayude internamente. Porque en algún punto todo pasa por políticas internas de la empresa. Si vos vas ahí porque alguien está pagando, pero mucho del drama que ocurre de que te odien o de que no te quieran conseguir los materiales para hacer tu auditoría, que no te consigan el código, que no te den información y demás, pasa un poco por políticas internas. No me refiero a políticas en papel, sino a la política interna de poder y manejo de poder dentro de una empresa. Y para mí lo más importante es tener un aliado en el cual, dentro de la empresa, que es generalmente el que te contrató, en el cual vos le plantees cada una de tus posiciones y tus requerimientos, y no estés vos luchando esa lucha política que no te pertenece. Eso para mí es muy importante y eso también te permite no frustrarte tanto cuando estás haciendo una auditoría. A mí me contaron que por eso hacías artes marciales. Sí, por eso hay muchas otras razones más. Sabes que hace muchos años atrás, bueno, no tanto porque soy joven, pero cuando trabajaba del lado de seguridad defensiva dentro de una compañía, tuve mi primer informe de ethical hacking que me entregaron a mí. Me acuerdo perfectamente, estoy hablando de la época de NT4, hace muchos años. Y en esa época el informe que me entregaron tenía 300 hojas, ¿no? de problemas de seguridad. Era otra época, otra vida. Y lo que me acuerdo muy claramente de esa reunión es que muchos de los problemas de seguridad nosotros lo sabíamos, pero ahí cuando vos intentabas impulsar algo técnicamente, la compañía no te apoyaba porque no era un problema la seguridad en esa época, ¿sí? Entonces, cuando viene el informe con 300 hojas, que viene de una auditoría de estas grandes, el auditor empieza a contar esas vulnerabilidades, de las cuales incluso varias yo se las había contado, o sea que en realidad yo quería que exponga esas vulnerabilidades, pero las contó de una manera bastante ofensiva, por lo cual mi jefe se dio vuelta
y me dijo, Claudio, ¿y vos sabías todo esto y no lo arreglaste? Y yo dije, esto no tiene sentido, esta vida, yo me pasé al lado de seguridad ofensiva, y dije, voy a ser yo el que trabaje desde ese lado, pero tomé otra metodología, que es que no solamente es en tratar de encontrar fallas dentro del otro lado y tratar de encontrar bugs en las lógicas o en las aplicaciones en sí mismo, sino también a plantearlas de otra manera, que es, por ejemplo, además de buscar el apoyo que vos decías, el sponsor, que es sumamente importante, es también a reconocerle a la otra persona las cosas que están bien hechas. Es decir, si yo hice 5.000 pruebas y de las 5.000 pruebas logré romper 300, es que hay otras, muchas, que están muy bien. Entonces, una de las primeras cosas que empecé a hacer es en los informes que hacía, era también mencionar las cosas que estaban bien implementadas, que si compraste determinada tecnología y la implementaste bien, lo pongo, que si me bañaste en los escaneos o si me descubriste, si alguien reaccionó, también lo pongo, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera es como que uno también le da valor al esfuerzo que está haciendo el que trabaja en seguridad defensiva. Como si no solamente es un informe matándolo. Sí, y otra cosa, Claudio, que yo también creo que se valora bastante, es que cuando tú descubres una vulnerabilidad, sea un cross-scripting o de cualquier tipo, seas capaz de entregar ya no solo la evidencia de cómo se ha llegado a descubrir o a explotar, sino también la información técnica necesaria para que se pueda corregir. Porque muchas veces el equipo de desarrollo no tiene ni idea de la parte de explotación de la vulnerabilidad y lo que necesita es una ayuda o una indicación de qué es lo que necesita hacer, qué control necesita poner, qué necesita chequear para corregir o subsanar esa vulnerabilidad. Y eso es algo que cada vez se hace más, pero no se hace todo lo que se debería hacer para ayudar a los equipos de desarrollo, a los equipos de seguridad defensiva a corregir lo que se detecta. Totalmente. Y de hecho, no sé qué piensas tú, Nico, pero a mí me ha pasado que muchas veces cuando entregas información a un cliente sobre las cosas que debería corregir, te dice, sí, pero esto no es, yo lo tengo escrito en mi código de otra manera, como esperando que vos le digas exactamente la línea de código que tenés que cambiar en sus aplicaciones. Yo estoy haciendo un pentest, no estoy mirando el código de tu aplicación. Sí, jamás hay que decirle, no, yo te lo arreglo, yo te mando un parche, porque quien conoce la aplicación es el desarrollador. Nosotros estamos durante un minuto, 2 semanas, y no es imposible conocer todo el código. Hay que, como dice Jorge, hay que proveerle información suficiente y eventualmente hacerle varios B-test a la misma vulnerabilidad, como para que queden claro que no hay forma de bypassear y demás. Pero quien conoce el código es él, y no te metas a cambiar una línea, porque capaz que esa línea rompe todo y vos no lo sabés, porque obviamente lleva un tiempo conocer el producto en su totalidad, y se te puede venir todo en contra. Totalmente. Además de que también hay que ser sincero con algo, o sea, nosotros nos dedicamos a romper cosas o a probar cosas o a hacer crashing de cosas, pero normalmente no somos buenos construyendo, digamos, ¿no? O sea, que cuando tenemos que hacer una aplicación, no, tal cual. No es lo nuestro, digamos. Terminamos con esa mentira que los hackers saben programar, porque no. y menos bonito. O sea, programar y bonito, menos todavía. Tal cual. Hacemos que programamos. Nico, y te hago... Sí, claramente. Una pregunta que me surge de todo esto que estamos charlando y que hablábamos al principio sobre que se empezó a meter un poco más este concepto de los penetration test como algo más casi, digamos, no sé si, no me gusta usar tanto esta palabra, pero es como si fuera un commodity, ¿no? O sea, que como todas las empresas saben que lo tienen que hacer, digamos, ¿no? Ahora, también está muy metido de moda el concepto del red team y el blue team, digamos, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo lo ves? Para mí es básicamente lo mismo. Yo mucha de la diferencia entiendo cuál es. Es otro nombre para básicamente lo mismo. La verdad que es decir, ya, cuando los clientes me piden, sí, nosotros hacemos red team, blue team, lo que vos quieras, pero es básicamente un poco de lo mismo. Es cambiarle un poco el nombre o el color a algo que ya existe. Así pasa con muchos tests y con muchas cosas del nivel de seguridad. Constantemente se renombran cosas que ya son familiares para nosotros y se les da como una vuelta de marketing. Pero sí,
para mí lo que sí está bueno, y se está empezando a dar bastante ahora, es un poco empezar ya con la idea de que potencialmente ya los atacantes están dentro de tu red. Y entonces, a partir de estar dentro de tu red, ¿cómo los detectas? Y visto que ahora están invirtiendo mucho dinero en no solo IDS, IPS internos y externos, sino también soluciones de endpoint y demás, está bueno que testeen ese tipo de productos, porque generalmente cuando una empresa, hay muchas empresas que ya, la verdad que están bastante bien informadas, pero muchas de otras que no, y lo único que piden o lo único que les interesa es el penetration test externo. Pero nosotros sabemos que dado tiempo y dinero, cualquiera puede entrar a una red, interna o Totalmente. externa. Entonces, para mí el punto va a estar y muchas empresas lo están haciendo ahora, es empezar a investigar con la idea de que ya hemos sido comprometidos internamente. Y a partir de ahí, cómo nuestros mecanismos de seguridad nos permiten detectar a esta persona. Sí, básicamente hay dos temas con respecto a eso. Por un lado, tenés el hecho de que las empresas empiezan a investigar y empiezan a trabajar sobre eso formando equipos de respuesta a incidentes, de atención de incidentes y más, que hasta ahora el equipo de respuesta a incidentes es el mismo que de seguridad defensiva, que es el mismo que hace riesgos internos, que es el mismo que hace auditoría de sistemas en muchas compañías, pero ahora se le está dando como otra entidad a ese perfil. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, no sé qué notas vos, pero yo también, por mi lado, te cuento que veo que se hacen cada vez más pruebas a las soluciones que vos comprás. Es decir, compro un endpoint y le hago un test al endpoint. O sea, no me lo contrató el fabricante del endpoint, lo hago yo como cliente de ese endpoint. Quiero ver si ese endpoint realmente funciona, si no tiene bugs y demás. También lo veo con otras soluciones, como los MDM, cuando alguien compra un MDM para la parte de mobile. También hay mucha gente probando los MDM para ver si no introducen un nuevo bug dentro de su compañía a partir de la compra de un nuevo producto. Y me parece una técnica piola, digamos, porque eso antes no pasaba. Antes vos comprabas el producto y confías en el producto. Y decir, bueno, me instale y lo instale bien, está bien. Es clave. La verdad que es clave eso y obviamente, es decir, me encantaría hablar de eso un montón, pero depende del presupuesto, obviamente, porque vos de cierta forma estás testeando un producto ajeno. Por suerte nosotros tenemos muchos clientes que por suerte tienen mucho dinero y hacemos mucho de eso. Muchas veces no solo productos de seguridad, sino también productos cualquiera que ellos en algún punto van a empezar a meter dentro de su red. Desde, qué sé yo, un producto contable a lo que sea, no tiene que ser específicamente de red, pero ellos lo quieren introducir a sus redes. Y la verdad que no saben si es seguro o no. Y la única forma de saber si es seguro o no es testearlo. Como por ahora no tenemos ningún organismo realmente bueno que te permita entender qué tan seguro es un producto de otro. Sé que hubo un proyecto, no sé si sigue adelante o no, de Mush, la persona que se llama Peter, no me sale el apellido. Tenía un proyecto de tomar varios productos de seguridad y testearlos de verdad, corriendo phasers y demás, y después armar una comparativa de esos productos. Pero bueno, nada, no sé en qué quedó ese proyecto. Pero a nivel de empresas, si está el presupuesto, está bueno porque cada producto que metemos en nuestra red es un potencial peligro. Y si no tenemos esa posibilidad de tener un equipo interno, un equipo externo que nos testee ese producto, es ir al cliente y decirle, que está pasando mucho eso también, es ir al vendedor y decirle, mostrame el último penetration test. ¿Qué resultados tuviste? Contame de la seguridad y demás. No se queden simplemente con comprar el producto de documentación, sino hablar con la gente, que les muestre el último penetration test. Nosotros tenemos muchas empresas que se nos acercan y nos dicen, nos han pedido que les demos el penetration test, así que tenemos que hacer un penetration test en nuestro producto. El penetration test a veces nos piden dos reportes, uno con todos los detalles internos de las vulnerabilidades, otro con los detalles de las vulnerabilidades, pero un poquito más genéricas. Más ejecutivo, ya. Claro, un poco más ejecutivo, a veces completamente ejecutivo, tipo un párrafo diciéndome qué vulnerabilidades se encontraron, a veces con un poquito más de descripción de la vulnerabilidad, pero sin detalles de código y demás. Y eso después se lo presentan directamente al cliente, lo cual está bueno.
Pero está bueno que cuando uno compra un producto, lo primero que le pregunte es, bueno, mostrame el último penetration test. Y es que algo está pasando ahora y en ciertos tipos de productos que te va a decir no. Y ahí está, es parte de tu decisión, es si el tipo no, si la empresa no comparte esto, es porque quizás la seguridad no es tan importante para ellos. Muchos van a decir no porque es propietario el penetration test y quizás te puede dar detalles de mi red y demás, que es una estupidez más grande que una casa. Pero para mí las empresas que están al tanto de la seguridad no van a tener problema alguno porque ellos mismos entienden que es un proceso y están seguros de la seguridad de su producto. Entonces te van a dar el resultado de un penetration test sin problema. Me parece que habla de una empresa que es a nivel de seguridad madura si hace eso. Bien, interesante. Y volviendo un poco al tema de vuelta ofensivo versus defensivo, las empresas que se dedican a hacer productos defensivos, en base a esto que estamos charlando ahora, ¿vos notás que hacen habitualmente pruebas ofensivas contra sus productos? Desde tu experiencia, ¿no? La verdad, de las empresas de antivirus no te puedo decir nada. Porque tienen un poco una cultura un poco antigua. No sé cómo estarán ahora. Yo la verdad que nunca me contactó ninguna empresa de antivirus y sé que las han roto bastante. Las empresas de Endpoint Solution me parece que, no quiero decir que sean mejores en ningún aspecto, pero he tenido experiencia personal de más de una empresa que se ha acercado a nosotros a pedirnos que le hagamos regularmente penetration test y lo hemos hecho. Y por lo menos, sí, dos, si son nombres grandes, se notaba que tenían un proceso de seguridad. Se notaba, no muy bueno a veces sí, pero entendían que era parte esa del producto, de que sea el producto en sí seguro, que la gente que está corriendo sea una gente que sea sólido y que no permita que, no sé, que arruinar la máquina más que protegerla, como que tenga, no sé, local privilege escalation y cosas por el estilo. Y lo mismo a nivel subservers. Pero me parece que por lo menos yo, en mi experiencia personal, más las empresas de Endpoint Solution se han acercado más a nosotros que empresas de antivirus. Bien. Y empresas de antivirus también cargan mucho código antiguo. Claro, sí, tienen que arrastrarlo a veces, ¿no? Decime, Jorge. No, quería preguntarte, Nico, si todavía las empresas que contratan los test de los penetration test te asignan una franja horaria para realizarlo. Te dicen, no, este fin de semana a partir de tal hora es buen momento. O ya hay una cultura de que saben que los malos no descansan, no tienen horarios y te dicen a partir de este día cuando tú quieras. Lamentablemente, yo diría que el porcentaje está bajando. Yo creo que en este momento un 30% de las empresas te piden que tengan una franja horaria específica y un 70% te pide que lo hagas en cualquier momento, pero que tengas cuidado. Esto, Claudio, volviendo a la analogía de los crash tests de los autos, leyendo sobre el tema, la normativa, al menos la que se aplica en Europa, no es que las fábricas entreguen los coches para hacer los crash tests, sino el organismo que hace el crash test elige aleatoriamente un concesionario y compra un coche del concesionario, ¿vale? Para evitarlo que estuviesen preparados, que le diesen unas calidades diferentes, unos mecanismos diferentes. Digo, joder, esto es exactamente igual a lo que se debería hacer en los pentesting de seguridad. No elegir el momento, no estás preparado, no elegir, no, sino en cualquier momento te puede ocurrir. Tal cual, tal cual. Y a veces nos ha pasado que, por ejemplo, hemos tirado un escáner de web y la web les caía. Y no era que estábamos corriendo lo de 8 servers a la vez y que iba de distintos puntos. Era un escáner normal de web y la web de ellos, el servidor se estaba cayendo por la cantidad de requests. Y en algún punto vos decís, está bien, disculpame, no es que estábamos mandando, no era realmente un denial of service, era simplemente estaba mandando cierta cantidad de requests por minuto, por segundo.
pero en cierta forma nosotros le intentábamos decir, no con estas palabras, que si nosotros, corriendo un escáner de testeo normal y controlado, hacemos caer el servidor, lo que Internet lo van a destruir constantemente. Sí, cualquiera. Yo no entiendo cómo está caído constantemente en este momento, porque la verdad que la red se está escaneando constantemente. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan. Es una quizás locura. porque le dan lástima. Sí, debe ser eso. Como que se frustran después de que se les cae tantas veces y dicen, bueno, ya está, paso a otra empresa porque la verdad que esto no va. Las empresas que son más maduras lo que hacen es te dan un entorno de QA también para testear, especialmente ciertos productos. Obviamente no es lo mejor, pero está bueno a veces que te den un environment de QA o de desarrollo para poder pegarle bien fuerte, para poder probar bien y probar sin riesgos y probar cosas que capaz que potencialmente pueden llegar a traer problemas en la base de datos de los clientes. En un principio está bueno eso, lo que a veces hacen es, bueno, probarlo fuerte en QA y bueno, en producción podés, si querés, chequear la infraestructura y probar alguna que otra cosa. No es lo mejor, pero bueno, está bueno cuando te dan un environment para poder darle fuerte. También eso está bueno cuando es algún producto o algún servicio que es nuevo y que por ahí desconoces cómo funciona y demás, y poder probarlo ahí te da un poco más de libertad, ¿no? Porque vas con menos cuidado, ¿no? Vas buscando un crash directo y listo. En cambio, si es producción, sabes que tenés que tener ciertas limitaciones. Sí, tal cual. Nico, ¿Nos ha pasado que el cliente hace poco nos dijo, bueno, podés testear, pero cualquier cosa que hagas intrusiva me tenés que mandar un mail antes? Claro. Bueno, voy a estar mandando mails todos los días durante cada minuto. Es muy buena esa. Te iba a preguntar, vos decías que hace un rato que el tema se fue profesionalizando cada vez más, y por un lado estaba bueno que se profesionalizaba, por el otro lado lo veías como algo negativo porque se perdía ciertas formas de compartir información y más. Con esto de la profesionalización también surgieron mucho las metodologías de testing, ¿no? Vos hablabas de la listita de test, pero que no necesariamente es una metodología. ¿Qué opinas de las metodologías, tipo las de la OSSTMM o las de OWASP y demás? ¿Qué te parecen? Están bien para empezar, pero si a mí alguien viene y me dice, bueno, yo testé estas 10 vulnerabilidades que me dijo OWASP, no va a ser algo que me guste, sinceramente. Me parece que para empezar, como una base de todo, está bien, hay que probarlas, pero hay que ser creativo. Si el consultor no es creativo, es básicamente reemplazable por una herramienta, en gran parte. Entonces, lo importante para mí es eso, es no solo probar la base, porque obviamente una base siempre hay que probar, pero también ir el paso adelante. Es entender la lógica del programa, es entender bugs que son propios de la aplicación, no son cosas genéricas de la web, poder entender cómo funciona la autenticación, poder encontrar potenciales bypasses que quizás no están listados dentro de OWASP, y estar muy al tanto de las nuevos tipos de vulnerabilidades. Básicamente para mí viene por ahí. Quería preguntarte, porque de un tiempo de esta parte cada vez hay más noticias en cuanto al descubrimiento a nivel masivo de vulnerabilidades en dispositivos o en plataformas de IoT. Quería saber cómo ves tú el mercado en el ámbito del IoT, si es realmente algo que demandan los clientes o de momento es solo una anécdota que se hace algo esporádicamente. El IoT es como una vuelta a los 90 a nivel seguridad. A nadie, por lo menos a los fabricantes que todos vienen del continente asiático, no les interesa la seguridad. No tienen la mayoría de estos IoTs no tienen ningún tipo de protección alguna. Es decir, la mayoría de los findings cuando uno ve las charlas de IoT tenía passwords acordeados. O tenía una password específica que por más que le cambies el password te dejaba entrar igual, como pasó con... Sí, o el bypass de la autenticación
Tradicional por URL o... Sí. Si entras a las webs son un desastre. A veces, por suerte, están en redes internas, pero las webs son un desastre. Y son cosas como muy, muy básicas que ni siquiera cualquier producto que sale ahora a Internet no lo tiene, salvo estos dispositivos chiquititos que todos vienen la mayoría vienen de los mismos fabricantes. Son un riesgo. Lo hemos visto con Mirai y a mí me daría miedo poner alguna de esas cosas en mi red interna. Y las empresas generalmente intentan no ponerlas, pero a veces algunas cosas quedan. Y la verdad que sí es un gran riesgo y es un poco la puerta de entrada, porque ahora a nivel, por ejemplo, vulnerabilidades remotas, la mayoría de los sistemas operativos son bastante seguros. Y después, así es como antes la gente hackeaba. Después pasaron a atacar a nivel client-side. Pero ahora, no sé, Chrome, Internet Explorer también son bastante seguros. Hay que realmente trabajar mucho para explotar un navegador más o menos actualizado. Y entonces como que de a poco la seguridad ofensiva va empezando a mutar para encontrar cuál es la cadena más débil a nivel del software. Y ahora es claramente es IoT. Claramente es IoT. Pero son las unidades que yo a veces veo charlas y digo, esas son charlas que se daban en los 90, un Stack Overflow normal sin protección de la stack. Y la verdad que esas charlas ya casi ni me interesan porque, salvo cómo aprender a abrir el firmware y poder debugar un hacker complicado, lo demás no aprendés nada. Son cosas que ya aprendimos durante muchos años. Sí, bueno, igual tampoco solo con IoT pasa, ¿no? A veces tenemos máquinas de votos como las que agarraron en la DEFCON última con SQL Injection y ese tipo de cosas, pero bueno. Sí, tal cual. Es otro mundo. Nico, vos decías que tu pasión es la seguridad ofensiva. ¿Qué diferencia grande notás o sentís que hay entre seguridad ofensiva y defensiva? ¿Por qué te gusta más ofensiva que defensiva? La verdad que en algún punto es una buena pregunta. Me dejaste así como dubitativo. Ya que se cortó justo, así que... Sí, se cortó. Sí. La seguridad ofensiva, a mi gusto, es más divertida, porque siempre hay un desafío constante y en cierto punto es más fácil, en el sentido de que a nosotros nos hace falta solamente una vulnerabilidad para entrar a una máquina. En cambio, a nivel defensivo, uno tiene que estar al tanto de un montón de cosas y un pequeño error es lo que hace que la seguridad ofensiva entre. Y con ese pequeño error ya es suficiente como para, a veces, tomar control de una red. Con lo cual, quizás la seguridad defensiva es un poquito más frustrante y es entendible que sea así frustrante. Por eso a mí que me gustan como constantemente los desafíos, la seguridad ofensiva te da eso todo el tiempo. Es una buena forma de plantearla, ¿no? Desde el lado de los desafíos, porque la seguridad ofensiva te da desafíos, pero la defensiva también te da desafíos. Nada más que la ofensiva es más de vagancia, ¿no? O sea, con una sola que entraste ya está. La defensiva está corriendo atrás de los problemas todos los días. Tal cual. Es menos gratificante la defensiva, me parece. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El que trabaja en seguridad defensiva se acuerda de él solamente cuando hay un incidente. Si no, nadie se acuerda de ese tipo que está ahí sentado en algún lado trabajando. Claro, en cambio nosotros cuando hay un incidente es como te felicitan, bien, encontraste un incidente. Claro, o qué bueno lo que encontraste. Claro. Sí, totalmente, es diferente. Y si tuvieras, hoy por ejemplo cuando elegís gente, cuando querés contratar personas, todo el mundo quiere ser pentester, todo el mundo no, pero hay mucha gente que quiere ser pentester y que quiere trabajar en Red Teams y en Blue Teams y demás. Ahora, es difícil encontrar un perfil de un buen pentester, ¿no? ¿Cómo trabajás en la búsqueda de ese perfil? Sí, es muy, muy complicado en este momento, primero porque el mercado está súper saturado. Claramente creció más allá de lo que el mercado de gente tenía en su momento y quizás
estuvimos flojos los que empezaron al principio en no promover más el crecimiento de profesionales. Me parece que quizás fue un error de mucha gente de que quizás no medimos cuánto iba a crecer y eventualmente el mercado se quedó corto. Y ahora, bueno, está bien, hay muchas cosas ocurriendo en este momento, pero aún así me parece que a nivel mundial, acá en Argentina está súper explotado el mercado, pero en Estados Unidos está peor aún, está mucho peor. Y en este momento, a mí me interesa mucho gente que les guste el tema del desafío, que no se frustre ante un desafío, que pueda ser cambiante, que no tenga problema en aprender una tecnología de un día a otro, especialmente para trabajar en la parte de consultoría y penetration test. Es muy importante eso del context switching mental, que un día estás auditando una web, otro día estás auditando una aplicación en C++, y poder hacer ese cambio de contexto y de repente de no tener ni idea de qué es SAP, pasar a ser un experto en SAP en 4 días. Eso es muy importante. Eso es muy importante en un profesional, me parece, del área de consultoría, y no frustrarse también, ¿no? En ese cambio, porque no es fácil. Y obviamente el tema de la creatividad. Ser una persona creativa es muy, muy importante. Es muy importante. Lo demás se aprende. Además, en la medida que tengo una base de ingeniería de software y de redes básica, lo demás se aprende. Sí. Yo muchas veces pido, cosa que no pasa mucho, es las 2 preguntas básicas que hago es pasame tu GitHub y pregunto si no tienen experiencia anterior, si juegan CTFs, por ejemplo. Pues si juegas un CTF es porque tenés esa curiosidad. Sí, y te vas a sorprender que hay mucha gente que aplica, que no tiene GitHub y que no juega CTFs. El CTF te puedo bancar, pero no tener un GitHub es decir que no tenés un proyecto personal, más si no te dedicaste a la seguridad y no tenés proyecto personal, es como que no sé hasta qué punto te interesa o no el tema. Y que me digan que un pentester no sabe programar, no existe. Si no sabe programar es porque lo único que hace es correr herramientas y eso no es bueno. Cierto. Que no pueda leer una línea de código ni siquiera en Python, que decir, bueno, por lo menos Python, ¿no? Claro. Claro, cierto. Bueno, a mí me ha tocado entrevistar a gente que venía a buscar posiciones como en seguridad para hacer análisis de seguridad y demás, y nunca habían implementado una máquina virtual. Así, ¿cómo nunca hiciste una máquina virtual de nada? O sea, ¿contra qué probás las cosas? No, bueno, con las cosas que están en la empresa, ¿no? Bueno, no salís de lo que conocés. O sea, no tenés un desafío, ¿no? No, y aparte haber tenido desafíos personales. Yo entiendo que a veces el trabajo como que te consume mucho, pero si el trabajo no te ayuda con esa curiosidad que tiene uno, lo tiene que buscar por afuera. Entonces, si estuviste trabajando en algo que no te satisfacía tu curiosidad, claramente te queda un proyecto afuera. Si no, realmente esa curiosidad no la tenés. Da igual. Es un deseo, ¿no? Es un utópico. Me gustaría ser como Messi, también, pero si no voy a entrenar todos los días... Tal cual. Como Ronaldo. Ahí está, si no se... Es de se Real Madrid. Se pone mal. Tranquilos. Bueno. Justo te tocó ir con 2 argentinos, Jorge, entonces no es. Bueno, no pasa nada. Bueno, no sé si, Jorge, tú quieres hacer alguna consulta extra, Nico, ¿quieres preguntarle algo más? No, nada, agradecerle mucho su tiempo y la visión que nos ha dado. Claramente, cuando un profesional sabe de lo que habla, se nota, y poder platicar con Nico es todo un placer. Yo tengo la suerte de tenerlo a Nico dentro de todo cerca, así que cada tanto nos juntamos a tomar algún café. Muy cada tanto, pero cada tanto nos juntamos. Cuesta encontrarse. Cuesta encontrarnos, pero creo que tengo esa suerte de tener a un grande como Nico. Yo se lo dije siempre, lo admiro profesionalmente, además de considerarlo un amigo. Me parece un excelente profesional.
Nico, que hayas aceptado estar con nosotros hoy, que te hayas sumado a este talk. Y bueno, te esperaremos en algún otro. Bueno, ¿Sí? muchísimas gracias a los dos. Un placer estar acá. Hasta luego. Gracias, Nico. Un abrazo grande. Hola, hoy os voy a hablar de Electrum. Electrum es un monedero frío para almacenar y operar con Bitcoin, de forma que conservamos siempre nuestras claves privadas de nuestras direcciones. Para descargárnoslo, buscamos desde cualquier navegador por Electrum. Aquí vemos que en Google en la primera entrada ya aparece de forma destacada. Podemos echarle un ojo al proyecto, pero vamos, es un proyecto open source bastante reconocido. Está disponible de forma precompilada para Linux, Windows, Mac, Android, diferentes plataformas. Nosotros en esta ocasión lo vamos a probar en Windows. Nos vamos a descargar el ejecutable standalone, que no necesita instalación. Aquí a veces es posible que antes de ejecutarse aparezca una alerta de seguridad. Esto puede ocurrir porque algunos antivirus lo detectan como falso positivo porque tiene diferentes algoritmos de criptografía y en algunas ocasiones puede dar un falso positivo. No obstante, si no os fiáis o tenéis alguna duda, siempre podéis subir el ejecutable que os habéis descargado a la plataforma VirusTotal y ahí os tenéis una indicación de si tiene algún tipo de malware incluido o no, o en qué antivirus es detectado como positivo. De todas maneras, si leéis un poco en los foros, pues se comenta esto, que hay algunos antivirus que a veces lo detectan por el hecho de incorporar funciones criptográficas. Bueno, antes de cuando se abre la primera vez no se inicia en esta pantalla. A mí se me inicia en esta pantalla porque yo ya tengo una cartera creada, ahora os explicaré por qué. Se os inicia en una pantalla parecida a esta, donde os pide un nombre de monedero de cartera para empezar. Este es el comienzo. Si no tenéis un archivo que contiene la cartera, no se puede comenzar. Y lo importante no es tanto el nombre o la ubicación, puede ser cualquiera, ¿vale? Lo importante es que una vez que paséis esta pantalla, ¿vale? Donde aquí simplemente se dice el tipo de wallet que queréis crear, ya si es únicamente para visualizar el contenido de la cartera, no realizar operaciones, si operaciones avanzadas con multifirma o segundo factor, es algo que tenéis que ir viendo más adelante conforme os vayáis familiarizando. Para empezar, siempre estándar wallet. Y esta sí que es la pregunta clave a la hora de elegir un diccionario. Yo aquí os quiero hablar de lo que son las carteras frías. Entonces ocurre lo siguiente. Si creamos una nueva billetera desde una semilla, tiene una ventaja. Y es que únicamente recordando la semilla con la que se creó este wallet podéis recuperar las direcciones. Pero no podéis añadir otras direcciones, porque las nuevas direcciones que añadiríais no se podrían recuperar con esta semilla. Si continuamos con este ejemplo y creamos el directorio a partir de una semilla, le damos a siguiente, de forma obligatoria nos muestra 12 palabras que no podemos cambiar en idioma inglés, las cuales tendremos que recordar. ¿De acuerdo? Digo recordar, que habrá que apuntarlas en algún documento externo. Aquí sí podemos copiar, pero en la siguiente pantalla no podemos pegar, tendremos que escribirlas. Entonces, para evitar este proceso que es bastante largo, yo ya me he creado un diccionario a partir de una semilla para que lo veáis, ¿vale? Tiene este aspecto y en el apartado de direcciones, si no sale esta solapa, se puede añadir aquí desde... habría un show address, aquí podéis ver las direcciones que tiene y todas estas direcciones han sido generadas a partir de la semilla, de forma que si en algún momento este archivo lo perdemos, el ordenador donde lo tenemos ya
no está disponible o ocurre cualquier incidente, siempre podríamos realizar otra instalación de Electrum en otro ordenador y si tenemos las 12 palabras que forman las semillas, podríamos recuperar esta información. Pero aquí, como os he comentado antes, lo que no se podría hacer sería añadir nuevas direcciones, ¿vale? Solo nos da la opción de exportar, que incluiría la clave privada de estas direcciones, o barrer, que es como Electrum llama al término de añadir una clave privada de otra dirección, pero no se incorpora la clave, sino que se generan las transacciones para los fondos que hubiesen esa clave, trasladarlos a nuestras direcciones. Esto, como he dicho, tiene la ventaja de que podríamos en cualquier momento recuperar el conjunto de direcciones, pero no nos permite añadir otras que nosotros tuviésemos o que quisiéramos hacerlo. Para ello, lo que tenemos que hacer es, a la hora de crear un nuevo diccionario, un nuevo monedero, seleccionar la opción de usar claves públicas y privadas que ya tienes. ¿Vale? Y cuando le das a la pantalla siguiente te pide al menos añadir al menos una clave para empezar. Si no tenemos ninguna dirección y queremos comenzar con alguna que creemos por nuestros propios medios, hay un montón de información en internet de cómo crear esos monederos fríos o carteras de papel, también se llaman a veces. Hay una página que es bastante conocida, que es bit3.org. De hecho, el código de esta aplicación es open source, lo puedes descargar y ejecutar en local en tu ordenador de forma aislada de internet. Está principalmente hecha en JavaScript, así que es bastante sencillo y siempre comienza con la generación de una semilla aleatoria. En este caso nos pide mover el ratón por la pantalla e introducir caracteres en este cuadro de texto. Cuando alcanza el 100% de la entropía que necesita para asegurarse el patrón criptográfico no se vuelva a repetir, ¿vale? Ya nos deja comenzar a crear carteras. Esas carteras pueden ser carteras mentales que se crean a partir de una palabra. Esto ya nos lo comentaron en diferentes tutoriales Jaiza Félix, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si ponemos algo muy evidente, en cuestión de segundos nos robarán los fondos que ahí tengamos, ¿vale? O simplemente crear conjuntos de direcciones aleatorias. Aquí, por ejemplo, desde esta pantalla se han generado 3 direcciones, ¿vale? Que nos lo muestra en forma de dirección de Bitcoin y clave privada de esa dirección, las cuales nosotros podríamos añadir en nuestro wallet y comenzar a operar con ellos. Damos a siguiente. Esto también es importante, no lo hemos visto en la parte anterior, pero aquí es donde definimos una clave con la que se cifrarán el archivo, el monedero que contiene las direcciones públicas y privadas. Esta clave también es importante recordarla porque de nada nos sirve que creemos una cartera mental, o sea, una cartera a partir de las 12 palabras de semillas si luego la ciframos y no recordamos esa contraseña. Entonces podemos elegir no cifrarlo, no nos da ningún aviso de seguridad, pero aquí tendríamos nuestra cartera y en el apartado de direcciones pues tendríamos las 3 direcciones que hemos generado desde la dirección Minadred, o podremos generarlos de cualquier otra forma y a partir de aquí pues ya operar con ellas, enviar, recibir, etcétera. Si quisiéramos añadir más direcciones, ahora sí en la parte de claves privadas, además de barrer y exportar como nos salía en el monedero creado a partir de una semilla, tenemos la opción de importar. En cualquier momento podemos coger e importar otras direcciones que creemos de cualquier forma. Pero si en algún momento al archivo que contiene estas direcciones
por cualquier motivo se hace irrecuperable, no hay forma de recuperar las claves privadas para poder manejar con los saldos de Bitcoin que hubiesen en estas carteras, a no ser que estas direcciones privadas pues las hubiésemos conservado por cualquier otro mecanismo, de forma que pudiésemos volver a realizar el mecanismo de importación. Y a partir de aquí, pues nada, como cualquier monedero, pues es bastante sencillo, se puede poner creo que más de 20 idiomas, aquí yo lo tengo puesto en español, y es muy sencillo, dirección para recibir Bitcoin y la parte de enviar para hacer cualquier transacción de Bitcoin. Ya incorpora las direcciones de cambio. Aquí tendríamos que indicárselo manualmente, pero en el monedero con semillas ya incorpora las direcciones de cambio, y todo el proceso de generación de la transacción de salida de Bitcoin pues es bastante sencillo. Hace un push a diferentes servidores que tiene configurados, se pueden cambiar, pero en general funciona bastante bien con todas las opciones que traes por defecto. Llegamos al momento del cierre de este talk. Antes que nada les decimos que los esperamos en el próximo talk, que van a estar hablando Diego y Rames, con un invitado obviamente, sobre inteligencia artificial y machine learning. Quiero agradecerte, Jorge, una vez más por acompañarme en este talk. La verdad que, como dije al principio, es un placer compartir esto contigo. El placer es mío, Claudio, ya lo sabes. Yo encantado de participar en estos talks. Gracias, Jorge, gracias. Y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y como saben, pueden hacer las consultas que quieran a través de Twitter con el hashtag 11padtalks, o bien pueden consultarnos en la community, en la comunidad.11pad.com, en donde pueden dejar sus consultas, sus dudas, sus sugerencias, lo que quieran compartir con nosotros. Ahí estaremos para responder. Gracias por acompañarnos y por estar del otro lado, y nos vemos en un próximo talk. Chao, buenas tardes.